Me acosté con el hombre que vivía enfrente mientras mi marido dormía al otro lado del pasillo. Suena terrible, lo sé. Quizás lo sea, pero no todo lo que está mal se siente frío, vacío. Y lo que ocurrió entre nosotros no fue un error calculado, fue una combustión espontánea, una fiebre que llevaba años gestándose en silencio. Fue el redescubrimiento de mi propia piel, el recuerdo de que bajo la esposa y la vecina existía una mujer. Mi nombre es Elena, y hasta hace 6 meses mi vida era una partitura perfectamente ejecutada, pero sin alma. 52 años vividos en una pequeña urbanización a las afueras de una ciudad del norte, donde las casas de piedra con tejados de pizarra prometen una vida tranquila. Aquí, los vecinos se saludan con una cordialidad ensayada y el jardinero pasa los martes y los jueves. La vida era predecible y durante mucho tiempo confundí esa previsibilidad con la paz. Llevaba 28 años casada con Ricardo, un buen hombre, sin duda, metódico, responsable, de esos que recuerdan el aniversario de bodas con un ramo de flores estándar y la cita del dentista con 6 meses de antelación. Era el pilar de nuestra vida, un compañero fiable cuya fiabilidad se había convertido en una jauría invisible. Cada mañana yo le preparaba el café solo, sin azúcar, y le dejaba el periódico doblado exactamente en la sección de economía. Observaba su ritual matutino, la corbata anudada con precisión milimétrica, el beso fugaz en mi mejilla antes de salir. Nuestra rutina era un reloj suizo, y en esa perfección mecánica, mi deseo se había ido apagando como una vela en una habitación sin oxígeno. De cara al exterior, yo era la esposa ideal, la mujer de los vestidos de lino, la que siempre tenía una sonrisa amable en la reunión de la comunidad. Pero por dentro ardía un fuego contenido, las brasas de un incendio antiguo que se negaba a extinguirse del todo. Y entonces, una mañana de finales de primavera, cuando el aire olía a tierra mojada y a promesas, llegó él. Se llamaba Adrián, se mudó a la casa de enfrente, la vieja propiedad de los Soler, que llevaba años vacía y sumida en el abandono. No hubo camión de mudanzas, no hubo ruido. Simplemente, un día, un viejo Land Rover de color verde oscuro apareció aparcado en la entrada, y la casa, que antes parecía muerta, empezó a respirar de nuevo. Lo vi por primera vez a través de la ventana de mi cocina. Estaba arrancando la hiedra que asfixiaba la fachada de piedra, sin camiseta, bajo el sol tímido de la mañana. El sudor perlaba su espalda, una espalda ancha y fuerte que se movía con una fluidez casi animal. Sus movimientos no eran apresurados, sino deliberados, como si estuviera en una conversación con la propia piedra. Había en su piel un brillo que no era solo del sol, era el brillo de la vida vivida a la intemperie, una vitalidad que el aire acondicionado y las oficinas habían borrado de los hombres que yo conocía. Me acosté con el hombre que vivía enfrente mientras mi marido dormía al otro lado del pasillo. Suena terrible, lo sé. Quizás lo sea, pero no todo lo que está mal se siente frío, vacío. Y lo que ocurrió entre nosotros no fue un error calculado, fue una combustión espontánea, una fiebre que llevaba años gestándose en silencio. Fue el redescubrimiento de mi propia piel, el recuerdo de que bajo la esposa y la vecina existía una mujer. Mi nombre es Elena, y hasta hace 6 meses mi vida era una partitura perfectamente ejecutada, pero sin alma. 52 años vividos en una pequeña urbanización a las afueras de una ciudad del norte, donde las casas de piedra con tejados de pizarra prometen una vida tranquila. Aquí, los vecinos se saludan con una cordialidad ensayada y el jardinero pasa los martes y los jueves. La vida era predecible y durante mucho tiempo confundí esa previsibilidad con la paz. Llevaba 28 años casada con Ricardo, un buen hombre, sin duda, metódico, responsable, de esos que recuerdan el aniversario de bodas con un ramo de flores estándar y la cita del dentista con 6 meses de antelación. Era el pilar de nuestra vida, un compañero fiable cuya fiabilidad se había convertido en una jauría invisible. Cada mañana yo le preparaba el café solo, sin azúcar, y le dejaba el periódico doblado exactamente en la sección de economía. Observaba su ritual matutino, la corbata anudada con precisión milimétrica, el beso fugaz en mi mejilla antes de salir. Nuestra rutina era un reloj suizo, y en esa perfección mecánica, mi deseo se había ido apagando como una vela en una habitación sin oxígeno.
De cara al exterior, yo era la esposa ideal, la mujer de los vestidos de lino, la que siempre tenía una sonrisa amable en la reunión de la comunidad. Pero por dentro ardía un fuego contenido, las brasas de un incendio antiguo que se negaba a extinguirse del todo. Y entonces, una mañana de finales de primavera, cuando el aire olía a tierra mojada y a promesas, llegó él. Se llamaba Adrián, se mudó a la casa de enfrente, la vieja propiedad de los Soler, que llevaba años vacía y sumida en el abandono. No hubo camión de mudanzas, no hubo ruido. Simplemente, un día, un viejo Land Rover de color verde oscuro apareció aparcado en la entrada, y la casa, que antes parecía muerta, empezó a respirar de nuevo. Lo vi por primera vez a través de la ventana de mi cocina. Estaba arrancando la hiedra que asfixiaba la fachada de piedra, sin camiseta, bajo el sol tímido de la mañana. El sudor perlaba su espalda, una espalda ancha y fuerte que se movía con una fluidez casi animal. Sus movimientos no eran apresurados, sino deliberados, como si estuviera en una conversación con la propia piedra. Había en su piel un brillo que no era solo del sol, era el brillo de la vida vivida a la intemperie, una vitalidad que el aire acondicionado y las oficinas habían borrado de los hombres que yo conocía. No tenías por qué molestarte. Su voz era grave, un poco ronca por el polvo y el esfuerzo. Tenía un acento que no era de aquí, más del sur, más cálido. Mis manos temblaban ligeramente cuando cogió la jarra y nuestros dedos se rozaron. Fue como una pequeña descarga eléctrica, un recordatorio de que mi piel todavía sentía. Se bebió un vaso entero de un trago, con los ojos cerrados, y luego suspiró, un sonido de puro placer. Esto es gloria bendita. Muchas gracias, de verdad. Me quedé allí, sin saber muy bien qué decir, sintiéndome como una adolescente. Él se secó la boca con el dorso de la mano y me miró, esta vez con una media sonrisa que le iluminó el rostro. Eres Elena, ¿verdad? La vecina de enfrente. Asentí, incapaz de articular palabra. Él parecía percibir mi nerviosismo, pero no de una forma que me hiciera sentir incómoda, sino con una especie de comprensión tranquila. Yo soy Adrián, el loco que intenta devolverle la vida a esta vieja dama. Señaló la casa con la cabeza. Por primera vez me fijé en los detalles de su trabajo. Había restaurado parte del marco de madera de una ventana, y la diferencia con el resto, podrido y gris, era asombrosa. La madera nueva parecía viva, dorada bajo el sol. Tiene buenos huesos esta casa, solo necesita que alguien la escuche, como las personas, supongo. Esa frase se me quedó grabada. Solo necesita que alguien la escuche. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había escuchado de verdad? ¿Cuándo había sido la última vez que yo misma me había escuchado? Me despedí con una excusa torpe y volví a mi casa, pero algo había cambiado. El silencio de mis habitaciones ya no era paz, era ausencia. El orden impecable de mis muebles ya no era armonía, era rigidez. La casa de enfrente, con su caos de herramientas, su polvo y su olor a madera recién portada, se sentía infinitamente más viva que la mía. A partir de ese día, nuestras interacciones se hicieron más frecuentes, aunque siempre breves. Un saludo cuando yo salía a por el pan, una pregunta sobre alguna herramienta que él necesitaba, una conversación corta sobre el tiempo. Cada encuentro era un pequeño sorbo de agua en mi desierto particular. Aprendí cosas sobre él en pequeñas dosis. Era arquitecto, pero había dejado un estudio de éxito en Madrid para dedicarse a la restauración, su verdadera pasión. Compraba casas antiguas, olvidadas, y las devolvía a su antiguo esplendor con sus propias manos. En la ciudad, todo es construir sobre lo nuevo, usar materiales sin alma. Aquí cada viga, cada piedra tiene una historia. Mi trabajo es solo ayudarles a contarla de nuevo. Hablaba de su trabajo con un fervor que yo envidiaba. Una tarde, yo estaba en mi jardín, podando unos rosales con más frustración que pericia. Ricardo me había dicho esa mañana que mis rosas no lucían tan bien como las de la señora de la esquina. No era una crítica, era una observación, pero me sentí juzgada, una vez más, por un estándar invisible de perfección. Adrián estaba lijando el portón de madera de su entrada. El movimiento de sus brazos era hipnótico, constante, seguro. De repente, se detuvo y me miró. Pareces en guerra con esas flores.
Su tono era divertido, pero no burlón. Me sonrojé y dejé las tijeras de podar. A veces, para que algo florezca, no hay que cortar tanto, sino entender que necesita más sol, menos agua o simplemente un poco de espacio para crecer a su manera. No estaba hablando solo de las rosas, lo supe en el fondo de mi alma. Estaba hablando de mí. Me miraba de una forma que nadie me había mirado en años. No veía a la esposa de Ricardo, ni a la vecina perfecta. Veía a Elena. Y eso era, a la vez, aterrador y exhilariant. Esa noche, Ricardo y yo cenamos en silencio, como casi siempre. Él leía las noticias en su tablet, yo removía la comida en mi plato. El sonido de nuestros cubiertos era el único diálogo. Pensé en Adrián, en su casa llena de polvo y promesas, en sus manos capaces de crear belleza a partir de la decadencia. Y por primera vez en mucho tiempo sentí un profundo anhelo, una punzada de deseo tan intensa que casi me hizo jadear. Al día siguiente tomé una decisión. Horneé un bizcocho de limón, la única receta que se me daba realmente bien, una pequeña rebelión culinaria en mi mundo de comidas sanas y sin sabor. Con el corazón latiéndome en la garganta, crucé la calle de nuevo. La puerta de su casa estaba abierta. El interior olía a trementina, a serrín y algo más, algo puramente masculino, el olor de su propio esfuerzo. Lo encontré en lo que sería el salón, de rodillas sobre el suelo de madera que estaba restaurando. Vaya, esto empieza a ser una costumbre peligrosa. Si sigues trayéndome cosas tan buenas, no voy a querer que termines nunca con tus visitas. Se levantó, limpiándose las manos en los vaqueros gastados. Sus ojos grises brillaron al ver el bizcocho. Limón, mi favorito. Eres una bruja, ¿lo sabías? Me reí, una risa genuina que me sorprendió a mí misma. Me invitó a pasar y cortó 2 trozos generosos. Nos sentamos en un par de cajas de madera, comiendo en un silencio cómodo. Observé el espacio a nuestro alrededor. Las paredes desnudas mostraban la piedra original, y por los grandes ventanales sin cristales entraba una luz dorada que lo bañaba todo. La gente ve una ruina. Yo veo esto. Veo la luz que tendrá por las tardes, el calor de la chimenea en invierno, veo las conversaciones que habrá en esta habitación. Hay que tener un poco de imaginación para vivir, ¿no crees? Asentí, con la boca llena de bizcocho y emociones. Él me miraba fijamente, y su mirada era tan intensa que tuve que bajar la vista. ¿En qué piensas, Elena, cuando estás en tu casa tan perfecta, al otro lado de la calle? ¿En qué piensas de verdad? La pregunta fue tan directa, tan inesperada, que me dejó sin aliento. Nadie me había preguntado eso en décadas, ni siquiera yo misma me lo preguntaba. Levanté la vista y me encontré con su sinceridad, y por primera vez fui sincera yo también. Le hablé del silencio, de la rutina, de la sensación de ser un fantasma en mi propia vida. No me quejé de Ricardo, no lo culpé, simplemente describí el paisaje de mi existencia, un paisaje plano y sin colores. Él escuchaba sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, con una empatía que era casi física. Cuando terminé, había lágrimas en mis ojos. No me había dado cuenta de que estaba llorando. Él no dijo nada, simplemente alargó la mano y, con el pulgar, me secó una lágrima de la mejilla. Su tacto fue suave, pero quemaba. Fue un gesto de consuelo, pero se sintió como la más profunda de las caricias. No eres un fantasma, Elena. Te aseguro que no lo eres. A veces solo estamos en la habitación equivocada, intentando encajar en un espacio que se nos quedó pequeño. Me quedé sin palabras. Se levantó y me tendió la mano para ayudarme a ponerme en pie. Me aferré a su mano como a un ancla. Era fuerte, callosa por el trabajo, pero increíblemente cálida. Ven, quiero enseñarte algo. Me guió por la casa, escaleras arriba, hasta una habitación que daba a la parte trasera, a un jardín salvaje que descendía hacia un pequeño arroyo. Había empezado a trabajar en el techo, dejando a la vista las enormes vigas de castaño. Una de ellas era una obra de arte, pulida y tratada hasta revelar un veteado espectacular. Mira esto. Esta viga ha soportado el peso de este tejado durante más de 100 años. Ha aguantado tormentas, nieve, el abandono. Parecía vieja y acabada. Pero por dentro seguía esta belleza. Solo necesitaba que alguien se tomara el tiempo de quitar las capas de polvo y podredumbre para que volviera a verse.
Pasó la mano por la madera con una reverencia que me conmovió. Luego me miró. No hay nada roto en ti, Elena. Solo estás esperando a que alguien, o tú misma, se atreva a lijar la superficie. En ese momento, supe que estaba perdida. O quizás, por primera vez, encontrada. La tensión entre nosotros era palpable, una cuerda tensa a punto de romperse. El aire estaba cargado de todo lo no dicho, de todos los anhelos que flotaban entre nosotros. Me acerqué a la viga y la toqué. Estaba lisa, cálida. Cerré los ojos e imaginé todos los años que había pasado oculta, esperando. Cuando los abrí, Adrián estaba justo a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. No me tocó, solo esperó, y en su quietud, en su paciencia, había una invitación más poderosa que cualquier palabra. Fui yo quien dio el siguiente paso. Fui yo quien acortó la distancia infinitesimal que nos separaba. Levanté la mano y la posé en su pecho. Sentí el latido firme y constante de su corazón bajo mi palma. Él cerró los ojos, como si mi tacto fuera a la vez un alivio y un dolor. Elena. Su voz fue un susurro, una advertencia y una súplica al mismo tiempo. Pero yo ya no tenía miedo. O sí lo tenía, pero mi deseo era más fuerte. Me puse de puntillas y lo besé. Fue un beso torpe al principio, un beso de duda y descubrimiento. Pero él respondió al instante, y su boca sobre la mía fue como volver a casa a un lugar en el que nunca había estado. Sus brazos me rodearon, atrayéndome hacia él con una fuerza que me robó el aliento. Ya no había dos personas, solo un beso, un torbellino de sensaciones que borraba el pasado y el futuro, dejándonos solo en un presente febril y absoluto. Sus manos subieron por mi espalda, se enredaron en mi pelo, y las mías se aferraron a sus hombros, como si temiera que todo fuera un sueño. Nos separamos para respirar, con las frentes apoyadas la una en la otra. Sabía que esto pasaría, desde el primer día que te vi en esa ventana. Su confesión me desarmó. No había sido solo yo, él también lo había sentido. Pero tienes una vida al otro lado de la calle, Elena, un marido. Dijo las palabras sin juicio, solo como una constatación de la realidad, una realidad que en ese momento me parecía lejana, borrosa. No quiero ser el que destruya nada. Lo miré a los ojos, a esos ojos grises que ahora ardían con una emoción que reflejaba la mía. Lo que está al otro lado de la calle, dije, con una voz que apenas reconocí como mía, se destruyó a sí mismo hace mucho tiempo. Solo que nadie se había atrevido a encender las luces para ver los escombros. La verdad de mis propias palabras me golpeó con la fuerza de una revelación. No era Adrián el que estaba rompiendo mi matrimonio. Mi matrimonio era una cáscara vacía. Adrián solo era el que me había hecho darme cuenta. Esa tarde volví a mi casa sintiéndome otra persona. Todo parecía igual, pero yo era diferente. Cuando Ricardo volvió esa noche, su beso en la mejilla se sintió más frío que nunca. Su presencia en la casa, que antes era una constante reconfortante, ahora era una intrusión. Durante las siguientes semanas, Adrián y yo vivimos un romance clandestino hecho de momentos robados. Un café en su cocina a media mañana, una conversación susurrada sobre la valla del jardín, una mirada cargada de significado a través de la calle. Cada instante era precioso, cargado de una intensidad que nunca había conocido. Él nunca me presionó, nunca me pidió que dejara a Ricardo, simplemente estaba ahí, presente, con su calma y su pasión. No tienes que decidir nada ahora, Elena. Solo vive, siente, recuerda quién eres. El resto vendrá después. Y yo vivía. Por primera vez en décadas me sentía viva. Empecé a vestirme con colores más vivos, a escuchar música que no fuera el hilo musical del supermercado, a leer poesía. Pequeños cambios que para el mundo eran insignificantes, pero que para mí eran una revolución. Ricardo notó algo. No sabía qué, pero lo notó. Estás distinta últimamente. Más, no sé, distraída. No era una acusación, solo una observación confusa. Y yo no sabía qué responder,
porque era verdad. Estaba distraída de la vida que se suponía que debía vivir, porque por fin estaba prestando atención a la vida que quería vivir. El punto de inflexión llegó una noche de julio. Una tormenta de verano se desató con una furia espectacular. Los truenos sacudían los cimientos de la casa y la lluvia golpeaba los cristales como si quisiera entrar. Ricardo odiaba las tormentas. Se había tomado una pastilla para dormir y roncaba suavemente en nuestra habitación, ajeno al caos exterior. Yo, en cambio, me sentía extrañamente en sintonía con la tormenta. Estaba de pie junto a la ventana del salón, viendo los relámpagos iluminar la casa de enfrente. En uno de esos destellos vi una luz encendida en la planta de arriba de la casa de Adrián, la habitación de la viga de castaño, y sentí una llamada, una necesidad tan poderosa que anuló toda lógica, toda precaución. No pensé, actué. Me puse unas sandalias, cogí un paraguas que la primera ráfaga de viento me arrancó de las manos, y corrí. Crucé la calle bajo el diluvio, con el pelo y el vestido empapados en segundos. La puerta de Adrián estaba entornada, como si me estuviera esperando. Entré, dejando un charco de agua en el suelo. El corazón me martillaba al ritmo de los truenos. Subí las escaleras, siguiendo la luz. Él estaba allí, de pie junto a la ventana, exactamente como yo lo había imaginado. Se giró al oírme entrar. Su expresión era una mezcla de sorpresa, preocupación y algo más profundo, algo que reconocí como un deseo igual al mío. Elena, ¿qué haces aquí? Estás empapada. Se acercó a mí y el calor de su cuerpo era un imán. Yo temblaba, no de frío, sino de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Podrías haberte hecho daño. Esta tormenta es una locura. No pude hablar, solo lo miré, dejando que mis ojos le dijeran todo lo que no podía expresar con palabras. Él entendió. Su rostro se suavizó y levantó una mano para apartarme un mechón de pelo mojado de la cara. Estás temblando. No es de frío, conseguí susurrar. Él asintió lentamente, sus ojos grises fijos en los míos. Lo sé. Y entonces, todo el decoro, toda la contención que habíamos mantenido durante semanas se hizo añicos. Me besó, y esta vez no hubo duda, no hubo vacilación. Fue un beso de necesidad, de rendición, un beso que sabía a lluvia y a anhelo acumulado. Sus manos me sujetaron con firmeza, mientras las mías se aferraban a él. Me levantó en brazos como si no pesara nada y me llevó a un colchón que había en el suelo, en un rincón de la habitación. Nos desnudamos con una urgencia febril, entre el estruendo de los truenos y el sonido de la lluvia. La luz de un relámpago iluminó su cuerpo, un paisaje de músculos y piel que yo ya había memorizado desde la distancia. Y luego, la oscuridad de nuevo, una oscuridad íntima en la que solo existían nuestras manos, nuestras bocas, nuestra piel. Dime que pares si es lo que quieres, Elena. Dímelo ahora. Su voz era un murmullo ronco contra mi cuello, pero parar era lo último que quería en el mundo. Negué con la cabeza, incapaz de hablar, y él lo tomó como el permiso que era. Hacer el amor con Adrián fue como la tormenta que rugía afuera, salvaje, liberador, elemental. No fue solo un acto físico, fue una colisión de dos soledades, un reconocimiento mutuo en la oscuridad. Cada caricia era un descubrimiento, cada beso una confesión. Él me exploró con una paciencia y una pasión que me hicieron sentir adorada, vista por primera vez en mi vida. Y yo me entregué por completo, sin reservas, dejando que el fuego que había mantenido contenido durante tantos años me consumiera. En sus brazos no era la esposa de Ricardo, no era la vecina, era Elena, solo Elena, y era más yo misma de lo que lo había sido en toda mi vida. Cuando todo terminó, nos quedamos abrazados, escuchando cómo la tormenta amainaba y se convertía en una lluvia suave. El aire olía a tierra mojada y a nosotros. Su cuerpo era un refugio cálido y sólido. Apoyé la cabeza en su pecho, escuchando el latido calmado de su corazón. ¿Estás bien? Su pregunta fue tierna, llena de una preocupación genuina. Asentí,
Aunque bien, era una palabra demasiado pequeña para describir lo que sentía. Me sentía transformada, renacida, como si me hubieran quitado capas y capas de polvo para revelar lo que había debajo. No me arrepiento de esto, Elena, ni un segundo. Pero no quiero que tú te arrepientas mañana. Levanté la cabeza para mirarlo. A la tenue luz que entraba por la ventana, sus ojos parecían 2 lagos de plata. El único arrepentimiento que podría tener, le dije, es no haber cruzado esta calle mucho antes. Él sonrió, una sonrisa triste y hermosa a la vez. Me besó en la frente, un beso largo y lleno de significado. Duerme un poco. Yo vigilaré la lluvia por ti. Y por primera vez en años me dormí sin miedo, sin ansiedad, sintiéndome completamente segura en los brazos del hombre que vivía enfrente. Me desperté con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana. Adrián dormía a mi lado, con una expresión pacífica en el rostro. Por un instante, el pánico me atenazó. Ricardo, mi casa, la realidad. Me levanté en silencio, recogiendo mi ropa húmeda del suelo. Me vestí con el corazón en un puño. Adrián se movió y abrió los ojos, como si mi sola intención de marcharme lo hubiera despertado. ¿Ya te vas? Su voz era somnolienta, vulnerable. Me senté en el borde del colchón y le acaricié la mejilla. Quédate. Desayunamos juntos. Haré café. La oferta era tan tentadora, tan dolorosamente normal y deseable, pero no podía, aún no. Tenía que volver a mi vida, a mi casa, para poder decidir cómo salir de ella. Lo entiendo. Y lo hacía. Esa era una de las cosas que más amaba de él, su capacidad para entender sin necesidad de largas explicaciones. Se incorporó y me tomó de la mano. Esto no ha sido solo una noche, Elena. Para mí no lo ha sido. Para mí tampoco, respondí, y la certeza de esas palabras resonó en todo mi ser. Me acompañó hasta la puerta. El aire de la mañana era fresco y limpio después de la tormenta. El mundo parecía nuevo. Antes de que cruzara el umbral, me detuvo. Oye, mírame. Levanté la vista. Él me tomó la cara entre las manos. No vuelvas a esconderte, ni de ti misma, ni del mundo. Prométemelo. Asentí, con un nudo en la garganta. Te lo prometo, susurré. Me dio un último beso, corto y profundo, un sello en nuestra promesa. Crucé la calle descalza, sintiendo el asfalto frío y húmedo bajo mis pies. Entré en mi casa con el sigilo de un ladrón. Todo estaba en silencio. Subí las escaleras y escuché los ronquidos suaves de Ricardo desde nuestra habitación. La puerta estaba entreabierta. Me asomé. Allí estaba él, dormido, ajeno a la tormenta que había arrasado mi vida durante la noche. Por un momento sentí una punzada de culpa, pero fue fugaz. Fue reemplazada por una claridad abrumadora. Fui a mi baño, me miré en el espejo. Tenía el pelo revuelto, los labios hinchados por los besos, y en mis ojos había un brillo que no reconocía. Era el brillo de la vida, el brillo de la fiebre, el brillo de una mujer que por fin se había encontrado. Bajé a la cocina y puse la cafetera en marcha, el mismo ritual de cada mañana. Pero hoy era diferente. Hoy no lo hacía por costumbre, sino por decisión. Mientras el aroma del café llenaba el silencio, me acerqué a la ventana y miré hacia la casa de enfrente. La luz de su habitación ya no estaba encendida, pero yo sabía que él estaba allí, y sabía que me esperaría. No sé qué pasará ahora, no sé cómo será la conversación que tengo que tener, ni el dolor que causaré, pero por primera vez no tengo miedo al futuro, porque lo que pasó anoche no fue el final de nada, fue el principio de mi propia restauración. Adrián me había enseñado a escuchar la historia de la madera vieja, y al hacerlo, me había enseñado a escuchar la mía. Y mi historia, lo supe con una certeza absoluta, apenas acababa de empezar.